Muy buenas noches, 27 de octubre del 2024. Vamos a continuar con esta serie sobre la gracia de Elohim. Hemos estado viendo la palabra redención y habíamos dicho que aparece 7 veces, cuatro veces en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero quiero repetir 5 puntos que vamos a tocar en toda esta serie, hablando sobre la redención, sobre el perdón, purificación, justificación y santificación. Todo esto se adquiere a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Mediante la sangre de Cristo somos redimidos del poder de Satanás. Mediante la sangre de Cristo somos limpios de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia, pero también nos purifica. Ahí está la purificación. Y mediante la sangre de Cristo somos justificados, es decir, como si nunca hubiésemos pecado. Mediante esa sangre preciosa y poderosa somos santificados. Ahora somos santos, es decir, separados para Elohim. Lo más importante de todo esto es que pertenecemos al reino de Elohim o de Dios a través de Cristo y ya no estamos en el terreno de Satanás. Habíamos visto pues estas palabras y quiero dar un breve repaso. La primera dijimos que es la palabra Pidut, que habla de la distinción, liberación, redención o redimir. Esta palabra se usó, acuérdese, en medio de las plagas, cuando Faraón estaba de rebelde, su obstinado corazón, Dios permitió por medio del profeta Moisés que usara una vara para que viniesen plagas, exactamente 10 plagas, revelando de que ese reino opositor en la tierra era una figura del reino de Satanás. La Biblia dice y describe categóricamente que desde los tiempos de Juan hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas y solo los valientes lo arrebatan. Así que esa palabra tiene que ver que en medio de las plagas, esto lo digo, hago un paréntesis para los que están asustados por plagas y por noticias tan alarmistas de lo que viene a la tierra, que sí va a venir algo, pero que tenemos la redención en medio de las plagas. Dios permitió que el pueblo de Israel habitara en Gosén, un territorio en medio de Egipto, y Egipto estaba sufriendo todas las plagas, pero Gosén nunca tuvo ninguna peste. Así que es un mensaje de esperanza y no de miedo. Número 2, vimos la palabra Geulá, que viene de otra palabra que es Gaal, y vimos cómo esta palabra se usa en el libro de Ruth. Vemos pues que la redención es un precio que se paga a alguien para que sea liberado de la opresión o de la cautividad. Número 3, vimos la palabra Kofer. Esta palabra deriva de kafar, que era cubrir. Y hablamos que también esta palabra es la misma que se usa cuando Dios le dice a Noé que haga un arca y que la calafatee con brea. Esta palabra kofer también se usa en medio del arca del pacto, donde habían dos querubines encima, había una cubierta. Esta palabra pues nos hablaba de Cristo Jesús, de la salvación, del madero. Todas estas cosas fueron hechas con madera, hablándonos de la redención en Cristo Jesús. Número 4 es la palabra que nos toca y nos corresponde hoy. Es la palabra que en hebreo se diría pidyon, con M al final, o pidyon, con N al final. Significa rescate, redención, redimido, rescatado. Recuerde que estas palabras salen en muchas partes de la Biblia, pero yo solamente tomo alguna de ellas como referencia, sobre todo la primera vez que sale. Vamos a ver hoy el Salmo 49, en el versículo 8, donde sale que dice: porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción. Para entender este texto tenemos que entrar en el contexto, y el capítulo 49 habla de la insensatez de confiar en las riquezas. Dice pues el versículo 5 en adelante: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Fíjese el detalle de la palabra opresores. Recuerde que los egipcios eran opresores. Faraón era opresor
Los gobernantes dictadores son opresores. Dice, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, ¿por qué he de temer? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Escuche, ni el dinero podrá redimir al hermano. Y no estamos hablando como la redención de Ruth, que fue una redención física. Estamos hablando de una redención eterna, como dice de Cristo. Dice que por él y por su sangre obtuvimos eterna redención. Amén. Así que dice, ni puede dar rescate a Dios. No puede dar su rescate, el dinero no puede comprar un alma. La Biblia dice de ese hombre rico que después vino la misma muerte y dijo, hoy mismo vengo a por tu alma. ¿Qué he de hacer qué has de hacer con tus riquezas? Las riquezas son inciertas, las riquezas se van, las riquezas no te dan seguridad. Las riquezas simplemente pueden provocar hasta el orgullo, pueden fomentar a que te sientas firme y estable, pero cuando éstas te son quitadas, saldrá lo que en realidad somos. Versículo 8 que nos corresponde hoy, porque la redención de su vida, oiga bien, esta palabra vida habla del alma, es de gran precio y no se logrará jamás. Versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Fíjese también que la Biblia dice de Jesús que su alma nunca vería corrupción, es decir, no se podriría. De hecho, Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el mismo corazón de la tierra. La Biblia dice que Él fue hasta el corazón de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió sobre los cielos y en él está la plenitud de la deidad y en esa plenitud es llena toda la tierra. Cristo es el sustentador de toda la tierra porque Cristo es el verbo de Dios hecho carne. Si seguimos leyendo el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Sabes cómo es una bestia? Nace, crece, se reproduce y muere. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol. Recuerde bien que el Seol era el lugar de los muertos, donde Cristo llevó cautivo a los cautivos y los liberó. Estamos hablando de la palabra redención. Es pagar el precio por una persona o algo que está en opresión o en cautividad. Cristo llevó cautiva la cautividad y nos rescató del poder de las tinieblas. Dice que la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Elohim redimirá mi alma del poder del Sheol, porque Él me tomará consigo. Fíjese que en Cristo Jesús Dios nos tomó con Él de la mano. Cristo murió con sus brazos abiertos en representación de que recibe a todo aquel que cree. Y esa fe nos da esa eterna redención. Así que quiero recalcar otra vez lo que es redención, redentor o redimir. Es pagar un precio para asegurar la liberación de algo o de alguien. Y connota la idea de pagar lo exigido para liberar de la opresión, la esclavitud u otro tipo de obligación vinculante. El proceso redentor puede ser legal, comercial o religioso. Fíjese que usted y yo, antes de creer en Cristo, estábamos en el terreno de Satanás, en el terreno del diablo, pero en Cristo hallamos eterna redención. La noción pues de redención del pecado también se revela implícitamente en el antiguo pacto o antiguo testamento. El sistema sacrificial
le recordaba de manera constante a los israelitas que para obtener la redención de los pecados se debía pagar un precio. Cada ofrenda sacrificaba ilustraba la noción del precio del pecado y la necesidad de pagarlo. Recuerde que habían sacrificios para los pobres que llevaban 2 tortolitas. De hecho, la madre de Jesús, Miriam o María, como es conocida, ella dice la Biblia que llevó 2 tortolitas o una tortolita, algo así, porque ellos eran pobres. Los que podían llevaban un cordero, por los que podían más llevaban un buey, etcétera, y revelaba el precio de la redención del pecado. Además, los israelitas consideraban la liberación de circunstancias opresivas, por ejemplo el cautiverio babilónico, como la redención del pecado, ya que ese pecado los había llevado al cautiverio. Isaías 40, versículo 2. Con esta última parte del Antiguo Testamento, esta palabra que hemos dicho, hemos terminado para entrar ya en el nuevo pacto con las otras 3 palabras. Recuerda pues que esta palabra es Pidyon y revela el rescate, la redención, pero eterna redención. El dinero no puede darnos por mucho tiempo firmeza, porque nuestra alma y nuestra vida envejecerá e iremos a corrupción en el sentido de que envejeceremos y moriremos. Mas si tú tienes a Cristo, tienes esperanza viva, ya que Él resucitó entre los muertos y nosotros tenemos esa esperanza en Él, eterna redención. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima. In the name of Jesus.